Bienvenidos a este podcast Comunica en Grande. Soy Alfredo González y como algunos de ustedes ya saben, soy alguien que tartamudea. He tenido diferentes experiencias de mi vida con la comunicación y parte de este podcast es hablar de los temas de que la comunicación no es una jungla, una selva imposible y hay que ir nada más soltándonos poquito. Hoy tengo la gran invitada de lujo, es Andrea Hernández, una persona que admiro, una persona que ha crecido profesionalmente y tiene posiciones de liderazgo muy interesantes y que estoy muy entusiasmado de platicar contigo hoy, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También estoy muy contenta de estar aquí. Andrea, cuéntale a la audiencia quién es Andrea Hernández, un poquito de su historia de vida y cuáles son los cargos que ocupa ahorita Andrea y cómo hace una diferencia. Bueno, soy abogada. Desde muy joven empecé a interesarme por los temas que tuvieran que ver con hacer un cambio en tu entorno. Y al principio, pues fueron temas más a lo mejor de ayudas sociales y de hacerlo como una actividad de voluntariado, en donde estuve, por ejemplo, apoyando en proyectos de una casa hogar, después en un grupo de mujeres donde buscan la superación personal. Yo empecé ahí, por ejemplo, supliendo a mi mamá y la empecé a suplir precisamente porque a ella se le dificultaba darles las clases. Cuando a ella le tocaba exponer, como que se ponía un poco nerviosa y yo la suplía. Y esto lo empecé a hacer cuando estaba más joven. Ya después empecé a recibir formación en los temas de liderazgo porque es algo que siempre me llamó la atención. Estuve en varios programas, por ejemplo, para Red de Líderes, siempre involucrada en los temas que tuvieran que ver con los debates, oratorias, como representando ideas. Y ya en la universidad me sumé al equipo de, por ejemplo, el consejo técnico de mi carrera. Siempre tenía como una idea de no quejarte si no vas a hacer nada al respecto. Entonces, como yo veía muchas cosas que se podían mejorar ahí, creía que el simple hecho nada más de estarme quejando sin hacer nada, donde pudiera realmente generar un cambio, pues no tenía sentido. Entonces, siempre busqué hacerlo en donde estuviera. Y después de la universidad me dediqué prácticamente al derecho privado, que para quienes nos están escuchando, pues son los temas que son más bien en el sector empresarial. Y a la par se me presentó la oportunidad de trabajar en un observatorio ciudadano en donde empecé a tener contacto con el gobierno y el objetivo de este observatorio era revisar y proponer cosas para cambiar en específico el Poder Judicial del Estado. Entonces ahí pues mis proyectos ya se vieron pues reflejados ahora sí en un cambio como un poco más grande de cómo podíamos mejorar el sistema de justicia en el Estado. Y a partir de a lo mejor esa exposición que tuve de ser de las pocas mujeres que conocían el tema de justicia, de ciertos temas en los que pues me pude especializar o tener más información, recibí una invitación por el presidente municipal de Torreón para ser la directora del Instituto Municipal de la Mujer, que es el cargo en el que me estoy desempeñando hoy. Entonces ese ha sido como mi recorrido en el tema de las posiciones de liderazgo, de hacerlo como algo por gusto a ya dedicarme profesionalmente a ser líder, ¿no? En un sector. Oye, Andrea, es increíble que habiendo tantas personas en el mundo, hay pocas personas que tienen la valentía de ponerse en esas posiciones que pueden ser públicas, de vulnerabilidad, que puedes recibir comentarios negativos, cualquier cosa. ¿Cómo ha sido para ti tener este puesto o esta responsabilidad de ser directora del Instituto de la Mujer? Para mí ha sido, la verdad, una gran experiencia de realmente conocer cómo funciona el sector público, los programas, realmente tener acceso a esa plataforma a la que puedes llegar a muchas personas y donde estás en un espacio de toma de decisiones, porque realmente tú puedes decidir hacia dónde se va un presupuesto, a qué acciones darle prioridad. Se te abren muchas puertas en muchos aspectos.
y la verdad ha sido una muy buena experiencia, pero también tiene otro lado en donde tienes que lidiar con otras cosas, y esto la verdad lo fui haciendo consciente desde que estuve en el observatorio judicial. Duré 5 años ahí y en ese observatorio me di cuenta de la responsabilidad que tienes muchas veces cuando emites una opinión. O sea, ya no nada más ya no eres Andrea Hernández nada más, sino que representas un proyecto, representas un grupo de personas. Entonces va adquiriendo mucho peso lo que tú digas y puedes tener otro tipo de consecuencias. Y eso al final, pues también te va generando un cierto miedo, una inseguridad. O sea, a lo mejor alguna habilidad que tú tenías o una seguridad, pues se ve de repente, pues mermada tu capacidad o más bien te empiezan a crear inseguridades que no tenías. Oye, Andrea, ¿nos puedes platicar cómo es que nos conocimos? ¿Cómo comenzamos a colaborar tú y yo? Cuéntales un poco de eso. Bueno, yo desde que empecé a hacer mis proyectos que tenían que ver con las investigaciones que hacía, como te digo, desde el observatorio judicial, la siguiente parte era exponerlas. Y sinceramente, pues yo consideraba, y también por la opinión de las demás personas, que lo hacía bien. O sea, lo podía exponer, conocía bien el tema, etcétera. Pero llegó un momento en el que a la hora de tenerlo que exponer en un público más grande o donde ya lo que yo estaba comunicando podía generar como, no represalias, pero pues no ser muy bienvenido por mi público, me empezó a entrar como un miedo a hablar en público que se me fue después recorriendo a otras áreas en las que yo nunca me había sentido incómoda haciéndolo. Y tenía dos opciones, o hacer algo al respecto o dedicarme a otra cosa. Entonces decidí buscar hacer algo al respecto. Mi hermana me recomendó, cuando estábamos pues no sé si fue primaria, secundaria, prepa, en el mismo colegio. Y me dijo, oye, ¿te acuerdas de Alfredo? Mira, es que yo he visto, entonces ya te busqué en las redes sociales y te contacté y pues para ver en qué me podías ayudar. Oye, y estoy seguro que la audiencia, como ya mencioné al principio, 75% de la gente nos sentimos muy incómodos y uno de los más grandes miedos del ser humano es el miedo de hablar en público. Entonces, es una población inmensa de personas que muchas veces les es conveniente mantenerlo como oculto y evaden esas situaciones y esas problemáticas. En tu vida, que te llegaron estas oportunidades de liderazgo, ¿cómo fue asumir de frente el tema de que quiero ser una mejor comunicadora? Cuando yo vi que, a ver, yo empecé a sentir ese miedo y como tú dices, empiezas a evitar esas situaciones. Anteriormente no me pasaba. Entonces, por ejemplo, ya les platiqué ahorita que mi mamá, o sea, a mí me sorprendía de cómo, pero es un grupo de señoras, son 15 señoras que conoces perfecto, que aparte tú les pones las clases de manualidades, ¿por qué no les puedes tú exponer? Entonces, a mí se me hacía algo muy natural, como que ¿por qué te va? O sea, yo no sentía ese miedo, nunca me había pasado. Después, cuando empecé a sentir esta inseguridad y entonces ya te empieza a dar miedo que te vaya a dar miedo porque se nota, porque te tiembla la voz, porque se te pone la gente que tiene esta experiencia y que nos está escuchando se va a identificar con que es horrible. Y realmente no sabes si se te va a olvidar, si volver a empezar, al final estás expuesto. O sea, como que son muchas cosas que lo complican más. Y yo dije, a ver, realmente considero que me he preparado como intelectualmente o con cursos, etcétera, para el tema al que me estoy dedicando. Creo que en este momento es una oportunidad que quiero tomar. Tengo dos opciones, o sea, o este miedo me gana y me dedico a otra cosa, o lo tengo que trabajar y vencer para realmente estar en donde yo quiero estar. O sea, es como, empecé a verlo como un límite para lo que yo quería hacer realmente. Y sobre todo que si tienes un mensaje importante o algo que decir, ¿por qué perder la oportunidad de hacerlo? Entonces, pues sí, quise ver si tenía solución o no, y esa fue como mi primer decir, bueno, si no tiene solución y si no se puede hacer nada al respecto, pues lo acepto y ni modo, me resigno. Pero sí, pues, ¿qué puedo hacer?
Oye, ¿y cómo fue trabajar conmigo en el tema? Ojo, yo he trabajado particularmente con personas que tartamudean, que no pueden decir su nombre, se pueden tardar 5 minutos en decir su nombre, que empiezan a tartamudear a los 6 años. Entonces, se les hace un autoconcepto de identidad limitante y condicionante para todo su futuro. ¿Cómo fue trabajar un poquito con lo que yo te propuse de ejercicios? ¿Cómo fue un poquito la experiencia de nuestro programa de trabajo? A mí me gustó mucho que empezamos por una parte de estructurar lo que quieres hacer, o sea, de ponerte metas, de realmente puntualizar los objetivos y de unos ejercicios que tú tienes, que me imagino que tú les vas a platicar o que es parte de lo que tienen que conocer de tu proyecto, que tiene que ver con establecer una mentalidad positiva y una mentalidad de que tú realmente no tienes límites, o sea, que tus límites muchas veces están en la mente y creo que muchas veces los problemas para comunicar, ya sean por tener algún problema con tartamudear o con otro tipo de habilidades, no es meramente lingüístico, sino que muchas veces es un tema mental. Entonces, creo que trabajar esa parte a mí me gustó mucho porque es, no sé, la verdad fue algo que me ayudó en otros aspectos de mi vida. Y luego ya propiamente con las habilidades que tú puedes desarrollar, porque hay algunas habilidades que tenemos innatas y otras realmente las puedes trabajar. Entonces, me gustó mucho en ciertas habilidades que yo considero, salvo tu mejor opinión, que a lo mejor yo ya tenía, las pude reconocer, agarrar confianza y realmente explotar y pues beneficiarme de ellas. Sí, estoy completamente de acuerdo, Andrea. Y parte de lo que sí mencionas, que es importante, para las personas que queramos elevar nuestra personalidad social, que al final de cuentas esa es nuestra comunicación, es cómo nos percibe el mundo fuera de nosotros. Sí es importante trabajar con nuestra mentalidad, porque si de entrada estoy generando ideas, conceptos, imágenes catastróficas de, me dijeron que voy a dar mañana una presentación de 2 minutos y ya estoy con el pánico, estoy viéndome fracasando, que se me cae todo, que la gente se está riendo. Entonces comenzamos a construir, de verdad, un caos en nuestra mente, que eso tiene ciertos estímulos de neurotransmisores como cortisol. Entonces, fisiológicamente, nuestro cuerpo se prepara para una amenaza de muerte. Si bien comenzamos trabajando con el aspecto mental, con generar visualizaciones de tienes una entrevista en tal fecha, pues comienza a verte cómo va esa Andrea del futuro, cómo va a respirar, cómo se va a parar, y tú con tus herramientas que ya tienes, con todo lo técnico, que es lo más importante, también a mí me dio mucho gusto porque yo pude ver cómo ibas practicando ciertas cosas que poníamos en momentos de práctica, cómo pausar, cómo contarte pausas hay que estar cómodos también callados. No sé si te acuerdas de eso. Sí, claro. Algunos ejercicios con la lotería, que es un juego mexicano. Sí. Sacar bueno, si les quieres platicar un poquito de los ejercicios que hacíamos. Sí, por ejemplo, teníamos unos ejercicios en el que estabas diciendo de la lotería. Era como poder decir, también la habilidad para improvisar, para poder decir cosas que muchas veces, y la verdad, ya una vez que empiezas, que tú trabajas esto, lo empiezas a identificar en otras personas. Así como empiezas a identificar el miedo que sienten otras personas, cómo se ponen nerviosos. También puedes aprender a escuchar los mensajes que están diciendo los demás. Y muchas veces no es tanto el contenido, sino la forma en la que tú lo digas. Entonces puedes decir algo a lo mejor sin mucho, sí, o sea, ya te voy a decir, no dijo nada, pero aquí estoy, sí. Entonces... Recuerdo, perdón por interrumpirte, pero con la lotería, con las cartas, que sacabas así, la bandera. Tienes que explicar algo importante de la bandera, después el nopal, el tarrito, el borracho. Exacto, entonces el aprender a improvisar
a decir algo y realmente lo que importa es la seguridad que tú tienes en lo que estás comunicando. Claro que el mensaje importa, pero esta es la parte que ya se complementa con lo propio de las personas. Algo que es difícil y que a lo mejor quienes nos estén escuchando pueden identificarse es cuando tú tienes tanto que dar, tanto conocimiento sobre un tema interior y que tú sabes que lo dominas y que lo has estudiado y que te estás dedicando a eso y todo el esfuerzo que has puesto, y que luego a la hora de que tienes 3 minutos y entraste en pánico y ya se te olvidó y entonces ya no lograste comunicarlo, pero a lo mejor puede ser la comunicación en todos los aspectos, a la hora de vender algo, vender un proyecto, vender una idea, convencer a alguien, conocer gente, o sea, ya entra en todas las cosas en las que, pues para lo que te sirve la comunicación. Sí, la comunicación es nuestra personalidad con el mundo. El mundo nos interpreta a través de nuestra comunicación. Así es. Andrea, ¿cómo fue? Algo que hablamos mucho en estos programas es lograr un estado de desensibilización. Al final del día es aceptar que puedo estar incómodo, que mi sensación de incomodidad puede ser una sensación muy intensa y muy grande, o puede ser una sensación de nada más como un mensaje de prepárate. Las emociones, como el miedo, ser aprensivos, la ansiedad, tienen un mensaje positivo que a veces no queremos escuchar o nuestro estrés del momento no nos permite analizar ese mensaje. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de desensibilización en esos espacios de depresión, esos momentos de verdad? Bueno, volviendo a los pasos que estábamos diciendo de trabajar con la parte mental, desde que tú ya sabes que vas a exponer algo y empiezas a tener estos pensamientos catastróficos y a verte fracasando y demás, pues ya empezaste a generar una reacción física y se vuelve como la profecía autocumplida. O sea, tú mismo estás creando una realidad de fracaso. Entonces, se va generando toda esta parte que lo primero es lograr. Ya una vez que logras eso, que te quita un gran peso y sobre todo una gran posibilidad de fracasar o de equivocarte, porque ya estás en otro estado mental. Segundo, la parte también de realmente entender la capacidad que tiene tu público de poner atención. O sea, cuando tú estás del otro lado, o sea, por ejemplo, yo que hago las dos cosas, porque por una parte expongo, pero por otra parte asisto a muchísimos eventos. Yo veo a mi alrededor y veo el 80% de la gente no está poniendo atención, pones atención 3 minutos, entonces dices, ¿por qué cuando yo estoy allá me doy tanta importancia? Entonces es parte también de entender, bueno, tengo un mensaje, pero ¿cómo voy a capturar a mi público? Pero no me voy a tomar personal a la gente que ven aquí porque lo obligaron, o que está pensando en otras cosas, como que toda ese ejercicio de realmente tener otra realidad, ¿sí? Otra realidad mental sobre ti y mental sobre lo que los demás están pensando de ti, que muchas veces no tiene nada que ver contigo. Entonces creo que de ahí se te quita un nivel de presión muy, muy grande y te da la posibilidad de ya enfocarte en tu mensaje, en tu presentación, que no te distraigan. Otro de los ejercicios que me gustaba mucho era, por ejemplo, el que a lo mejor tú estás hablando y haciendo otras cosas y que lo que tú estés haciendo no me genere a mí distracción, porque eso también es muy común. Empiezas a ver que alguien voltea a otro lado y ya te empiezas a distraer tú. Entonces, como todas esas habilidades que son importantes de pausar, de tener un buen tono de voz, Que con ese tono de voz en la oficina donde entrenábamos, la ponía a gritar a Andrea. Andrea, no te escucho. Grita. Y después también con los ojos cerrados. Cuando estamos comunicando, el ejercicio de cerrar el estímulo del sentido de la vista también te pone en una posición diferente de esa realidad que a lo mejor estamos experimentando y que en esos momentos de estrés estamos inmersos en tantas cosas, nuestra atención, nuestras ideas están tan dispersas
que no estamos tan concentrados en el momento actual. Andrea, ¿de qué es lo que estás más orgullosa de ti, de lo que has mejorado en este tiempo y hacia dónde vas para el futuro? A ver, desde lo más orgullosa que estoy es de hacer algo al respecto. O sea, eso creo que mucha gente se queda conforme evitando las situaciones. O sea, realmente afrontar tus miedos no es fácil y creo que cualquier persona que esté trabajando para ser mejor ya de entrada debe de sentirse muy orgulloso de estar haciendo ese esfuerzo. Entonces, ese es un primer... mejorar cuesta trabajo. Entonces, esa parte me siento orgullosa y por otra parte, creo que el haber logrado conocerme, conocer mi ciclo de pánico, aceptarlo también, entender el mensaje que me está tratando de mandar mi cuerpo, que es positivo, de que a lo mejor estoy percibiendo una amenaza y de entender, oye, no estoy bajo amenaza, muchas gracias. Gracias por tus mensajes, pero no los necesito ahorita, ya te escuché. Y pues realmente algo que me ha gustado mucho es que he podido avanzar y sentir, porque creo que cuando una vez que lo haces bien, el sentimiento de satisfacción que te queda es muy bueno y ya vas cambiando ese pánico por algo que disfrutas y disfrutas compartir lo que tienes que decir, que muchas veces es muy importante y qué padre que logres la habilidad para hacerlo. Andrea, una última recomendación para quienes quieran incrementar su habilidad de sentirse más cómodos y disfrutar comunicarse. No te tienes que esperar a estar en el límite de una situación en la que ya sea algo imposible. Si tú detectas que tienes cualquier oportunidad que puedes mejorar y no pensar en que, pues es que yo nunca doy entrevistas, yo nunca tengo que andar hablando en público. No, comunicar va muchísimo más allá de solamente estar con cámaras y micrófonos. Es cualquier persona que tenga algo que decir, algo que exponer, alguien a quien quiera conocer, algo que quiera transmitir, es candidata para este programa. Estoy muy, muy entusiasmado de acordarme de esos momentos de práctica, de acordarme de los ejercicios que hicimos, de los discursos de preparación y que a veces tú puedes preparar un discurso con un 60% de un contenido central y ese contenido estarlo replicando de ciertas maneras y eso aumenta como el dominio por semana de tus mensajes y me entusiasma mucho escucharte. Gracias. A mí también volvernos a ver y espero me voy a inscribir a otro para reforzar lo que aprendí. Siempre es buen momento, como dices, Andrea, de superarnos y recordemos que comunicar en grande es algo que podemos hacer diariamente. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti.